El humanismo es un movimiento intelectual y cultural que surgió en Europa durante el Renacimiento, el cual se centró en la valoración de la dignidad y capacidad humana. Los antecedentes del humanismo se remontan a la Edad Media y a la antigua Grecia y Roma. En la Edad Media, el pensamiento humanista empezó a surgir en los monasterios y universidades europeas. Los filósofos escolásticos, como Santo Tomás de Aquino, intentaron reconciliar la fe cristiana con la filosofía clásica, especialmente con el pensamiento de Aristóteles. Esto dio lugar a nuevas formas de pensar que enfatizaban el valor de la razón y el conocimiento empírico. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, creía que la razón humana era capaz de alcanzar ciertos conocimientos sobre Dios y la realidad a través de la observación del mundo natural y de la reflexión filosófica. Para reconciliar la razón y la fe, Santo Tomás desarrolló una teología que combinaba ambas. Argumentó que la razón podía ayudarnos a comprender la existencia de Dios y sus atributos, mientras que la fe nos revelaba aspectos de la naturaleza divina que la razón no podía alcanzar. También sostenía que la filosofía natural podía proporcionar una base para la reflexión sobre la creación y el ser humano. En la antigua Grecia y Roma, el humanismo se centró en la educación y en la formación integral del ser humano. Los filósofos griegos, como Platón y Aristóteles, desarrollaron teorías sobre la ética, la política y la educación que se centraban en la formación del hombre completo y en la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Los poetas y escritores romanos, como Virgilio y Cicerón, también promovieron un ideal humanista basado en la educación, la cultura y la virtud. Platón fue un filósofo griego que vivió en el siglo V AC y es considerado uno de los pensadores más importantes de la historia de la filosofía occidental. Su pensamiento se enfocó en una gran variedad de temas, como la teoría del conocimiento, la metafísica, la ética, la política y la estética. Otro aspecto importante del pensamiento de Platón es su teoría de la justicia y la virtud. Platón consideraba que la justicia se alcanza cuando cada individuo cumple con su función en la sociedad, y cuando los gobernantes actúan en beneficio del conjunto y no de sus intereses personales. Aristóteles fue un filósofo y científico de la antigua Grecia cuyo pensamiento abarcó una amplia variedad de temas, incluyendo la lógica, la metafísica, la ética, la política y la biología. Su teoría del conocimiento, conocida como empirismo, se basaba en la experiencia sensorial y la capacidad de la mente humana para realizar generalizaciones a partir de las experiencias individuales, lo que permitía la formación de conceptos universales. Virgilio fue un poeta romano del siglo I AC conocido por su obra maestra, la Eneida. En esta obra, Virgilio presenta a Eneas como un héroe virtuoso que encarna los valores romanos de la pietas, la fides y la virtus. Eneas es un personaje noble que busca cumplir con su deber filial, su lealtad a sus compañeros de lucha y su amor por su patria. Virgilio también destaca la importancia de la educación a lo largo de toda la obra. Cicerón, un político, abogado y filósofo romano del siglo I AC que defendió la retórica y el humanismo en la política romana. Cicerón consideraba que la retórica era esencial para la educación y la formación de líderes políticos. Además, Cicerón promovió el ideal humanista a través de su defensa de la ley y la justicia, creyendo que la ley era esencial para la vida en sociedad. Petrarca promovió la idea de que el ser humano debía ser el centro del pensamiento y la cultura a través del estudio y la valoración de la literatura y la filosofía clásicas, y la promoción de la educación centrada en el desarrollo de la personalidad y las capacidades individuales. Pico defendió la idea de que el ser humano tenía la capacidad de alcanzar la perfección a través del conocimiento y la virtud, y que esta búsqueda de la perfección era la esencia del ser humano. A través de su discurso, Pico influyó en el pensamiento humanista de la época y en la concepción del ser humano como un ser excepcional y capaz de lograr grandes logros. Erasmo promovió el estudio de la Biblia y la filosofía clásica a través de su obra, Elogio de la locura, defendiendo la importancia del conocimiento y la educación para alcanzar una vida plena y virtuosa. Además, a través de su crítica a la sociedad de su época, Erasmo enfatizó la necesidad de una actitud crítica y escéptica hacia la tradición y el dogmatismo. El humanismo actual se centra en la dignidad, libertad y capacidad humana para crear y actuar.
Los valores humanistas incluyen la igualdad, la justicia social, la tolerancia y el respeto a la diversidad, y defienden los derechos humanos y la protección de los grupos vulnerables. También valoran la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida y el medio ambiente, y la reflexión crítica sobre la condición humana. Hay diferentes tipos de humanismo, como el humanismo renacentista, que se enfoca en la búsqueda de la excelencia a través del conocimiento y la belleza, y el humanismo secular, que se basa en la razón, la ciencia y la libertad de pensamiento y se opone a la religión como fuente de orientación moral. La Edad Media fue un periodo histórico que se extendió desde el siglo V hasta el siglo XV en Europa. Fue una época caracterizada por la consolidación del cristianismo, el feudalismo, la economía agrícola y el arte románico y gótico. También fue un tiempo de importantes conflictos y cambios sociales, incluyendo las cruzadas, la peste negra y el renacimiento al final del periodo. Ahora hablemos del surgimiento del feudalismo. El feudalismo fue un sistema en Europa occidental durante la Edad Media que tenía una estructura jerárquica de poder y dependencia entre los señores feudales y sus vasallos. Los señores feudales poseían tierras y tenían control político y militar en su región, mientras que los vasallos les prestaban servicios a cambio de protección y uso de la tierra. El poder político estaba descentralizado y la Iglesia católica también tenía una gran influencia. El feudalismo desapareció en Europa en los siglos XV y XVI debido a los cambios en la economía y en la política europea. También hay que mencionar a los monasterios. Los monasterios eran importantes instituciones en la Edad Media, eran centros de estudio y conocimiento, donde los monjes preservaban manuscritos antiguos de diferentes temas. Esto aseguraba que la cultura y el conocimiento antiguo se mantuvieran vivos en una época donde la mayoría de la población no sabía leer ni escribir. Además, los monasterios ofrecían servicios sociales a la comunidad, como hospitales, albergues y orfanatos. También hay que mencionar otras características. Durante la Edad Media, la expectativa de vida era significativamente más baja que en la actualidad. Aunque es difícil determinar con exactitud la esperanza de vida promedio, se estima que era de alrededor de 30 años. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este promedio se vio afectado por las altas tasas de mortalidad infantil, lo que hacía que la esperanza de vida de los adultos fuera ligeramente más alta. Por otro lado, la higiene era muy primitiva. La falta de acceso a agua y sistemas de saneamiento hacía que los baños públicos fueran poco comunes y peligrosos para la salud. Además, la ausencia de inodoros y la falta de lavado frecuente de la ropa y la dentadura contribuyeron a la propagación de enfermedades y epidemias. En cuanto a la Santa Inquisición, fue una institución de la Iglesia Católica que surgió en la Edad Media en el siglo XIII con el propósito de combatir la herejía y la apostasía. Su persecución se intensificó en los siglos XIV y XV hacia grupos religiosos considerados herejes, utilizando métodos como la tortura y la ejecución pública. Y para finalizar, el Renacimiento surgió en Europa en el siglo XV, lo que marca el fin de la Edad Media. La transición se debió a la aparición de nuevas formas de pensamiento, cambios económicos y sociales, y los descubrimientos geográficos. El Renacimiento trajo consigo un nuevo interés en la ciencia, la filosofía y las artes, mientras que los cambios económicos y sociales en Europa incluyeron el desarrollo de nuevas formas de comercio.